13. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí a Clarisa Vargas. Vamos a escuchar un poco el testimonio de ella de cómo conoció a Dios y cómo actúa Dios por medio de ella. Entonces, Claris, buenas tardes. Buenas tardes. Te tengo la primera pregunta, va a ser, ¿de qué manera encontraste a Dios y cómo actúa Dios en ti? ¿Qué sientes al escucharlo? Bueno, afortunadamente y gracias a Dios no tuve que padecer ninguna enfermedad, ningún problema grave, como suele suceder en algunas personas, para poder encontrar a Dios en su vida. Entonces, ¿cómo lo encontré en mi vida? No, a través de mi familia. Mi papá amaba a Jesús. Y mi papá le decía Chucho, como una forma de amigo. Así conversaba él con Jesús. Y en mi casa, pues, siempre fue una casa en donde la fe permanecía, y eso le fue ayudando a uno al crecimiento, a la formación de uno. Yo creo que Dios escoge a sus hijos en alguna forma, porque desde niña me encantaba estar metida como en la iglesia, en la Semana Santa, todas esas cosas. Luego me caso y continúo como ya gracias a Dios, con personas que también conocen a Dios, que están en grupos de oración. Y ahí me voy formando en esos grupos que asistí. Sola, me encantaba mucho leer la palabra, escuchar sacerdotes, conferencias, todo lo que se relacionaba a Dios me encantaba. Yo pasaba horas y horas sentada con cuaderno en mano, escribiendo lo que me interesaba y aprendiendo porque me encantaba. Y yo creo que no sé si Dios en esa forma se fijó en mí y me fue tomando y me fue formando, porque la realidad es que no puedo decir que tengo alguna escuela o que alguien me enseñó o algo. Fue el interés que puse en las cosas de Dios que me fue llevando a Dios, me fui enamorando. Y sin darme cuenta, porque quienes se daban cuenta eran otras personas, me fue llenando de sus gracias, de sus dones, para ponerlos a la disposición de otros, y que esas otras personas se fueran enamorando de Dios, de tal forma que fueran conociendo el poder divino de Dios y cómo actuaba Dios en la vida del hombre y todo lo que Dios podía hacer en uno. Entonces, más o menos esa es como mi historia, mi relación con Dios. Y luego me caso y a través de mi matrimonio también consigo gentes. Dios me fue formando, yo iba viendo cosas, orando en mi casa, meditaciones, oraciones, el Santo Rosario. Y en medio de esas meditaciones y de esas oraciones profundas, me fue llenando, me fue regalando, y a la medida que yo iba a grupos, pues Dios empezaba a actuar en mi vida, y ponía, se podía ver el poder de Dios a la medida que yo iba creciendo en el Espíritu de Dios. Más o menos la historia es esa, pues sin necesidad, no tuve que pasar por nada grave, ni por una enfermedad, ni nada. Fue algo placentero para mí poderlo encontrar en esa plenitud de mi juventud, enamorarme y caminar, dejarme llevar por él, por su espíritu. Y a la medida que me guiaba, iba actuando. Qué bien. Claris, ¿de qué manera funcionan los dones que Dios ha puesto en ti? Mira, los dones son de Dios. Es un regalo que le da a sus hijos para que el mundo conozca su poder y conozca su gloria. Porque la gloria es para Dios, el poder viene de Dios. Si no tenemos ese poder,
esa unción en su espíritu, los dones no funcionan. Entonces, eso se maneja a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, del tener el contacto con Dios, y en el momento en donde Dios los quiere utilizar, en determinadas ocasiones, circunstancias, tú realmente no sabes qué va a suceder. O sea, tiene que haber unción en el espíritu en ese momento y la voluntad de Dios que los quiera desatar en ese momento, porque no soy ni yo, ni tú, ni nadie. Es en la voluntad de Dios y en el poder de Dios. Dios utiliza a quien quiera, se los da a quien quiera, y es para el servicio de la humanidad, porque Dios quiere que todo el mundo conozca quién es y todo lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida y en cualquiera. Así de sencillo. Bien. Bueno, y de acuerdo pues a eso, a esa respuesta que nos das, ¿cómo haces para no perder esa esencia y el contacto con Dios? Bueno, después que tú te enamoras, después que tú aprendes a conocerlo, porque una cosa es decir, creo en Dios y otra cosa es decir, conozco a Dios. Una cosa es, sé que Dios existe y otra cosa es vivir la experiencia con Dios. O sea, tú tienes que vivir una experiencia con Dios. ¿Cómo los mantienes? En esa oración profunda, en esa meditación, entendiendo a Dios en tu corazón, siéndole fiel, haciendo la voluntad de Dios, caminando de su mano, leyendo y practicando, porque no solamente es leerla, practicar esa palabra, que es el manual de vida, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Ahí está escrito lo que Dios quiere que tú hagas. Fuera de eso, pues Él te va guiando, ya conociéndote y haciéndote amiga y parcera de Dios, pues Él va viendo la confianza que tú tienes en Él y Él va depositando y va fortaleciendo esa confianza y es cuando Dios se va derramando más en sus hijos, porque ya tiene sabe realmente quién eres tú en su entorno, ¿sí? Entonces tiene Él esa plenitud de derramar lo que quiera a través de su espíritu. Entonces, cada vez que vayamos a orar, tenemos por eso que pedir Espíritu de Dios, porque a través del Santo Espíritu de Dios que se desatan los dones, ¿sí? En la unción del Espíritu. Es una cosa muy linda, es algo que tú no puedes tampoco ni siquiera explicar, explicarlo de lleno así, porque es algo que llegó, sucedió y pasó. A veces tú entras a una oración y tú ni siquiera sabes qué va a pasar. O sea, si eso fuera mío, yo lo planeaba, pero no lo puedo planear. Es dependiendo la unción que haya en ese momento, en la oración, la fe, el creerle que Dios existe, que Dios actúa, que es un Dios vivo y que funciona. Dios es acción y depende de tu oración y cómo la hagas, cómo te abras, cómo le creas, así va a funcionar. Así O es. sea, no es orar por orar tampoco. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué consejos tú le das a las personas que buscan de Dios, las que se acercan a ti buscando a Dios? Mira, primero que todo, conocerle. Segundo, amarle. Tercero, ser obediente. La obediencia juega un papel fundamental para que tú puedas ser amigo de Dios y Él pueda depositar en ti ese poder. ¿Sí? Cuando tú eres obediente, Dios se derrama. Dios, tienes el privilegio de tenerlo en todo momento, porque no hay cosa que le encanta a Dios que sus hijos sean obedientes y caminen dentro de esa voluntad divina. Entonces, hacer la voluntad de Dios es lo más importante para uno mantenerse. Si uno es desobediente, nada que ver.
O sea, para que tú estés siempre allí, cerquito a Dios, tienes que ser obediente en todos los momentos de tu vida. Otro es que tienes que darle el primer lugar en tu corazón. O sea, no hagas nada sin comunicárselo, nada sin que Dios te lo bendiga, nada sin que sea la voluntad de Dios. Eso es primordial en la vida del ser humano, en su vida espiritual, en su acercamiento con Dios. O sea, yo no puedo caminar por mi lado y Dios por su lado. Si yo voy de la mano, tengo que ir de la mano de Dios, pero en esa obediencia, en ese creerle a Dios que actúa en mi vida, ¿sí? Y que quiere lo mejor para mí. Si yo tengo una fe fortalecida, y no te hablo de una fe de que cuando estoy en las buenas, mi fe, es grande. Cuando estoy en el problema, en la circunstancia que no me gusta, en lo que me está mortificando o en la enfermedad, ¿dónde estás? ¿Por qué te desapareciste? No, es en todos los momentos de tu vida donde tú le vas a entregar eso a Dios y dejarlo actuar. Tenemos que dejar actuar a Dios en nuestra vida. No podemos adelantarnos a los designios de Dios. Entonces, cuando tú aceptas eso, cuando tú tienes esa paciencia, esa convicción de que Dios está en tu vida, que Dios actúa y que puedes estar en cualquier momento de tu vida, pero sabes que Dios está ahí y que no te va a abandonar. Allí estás en la plenitud de Dios. ¿Sí? Esa misma circunstancia de estar rodeada de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de caminar de la mano de Dios, de leer su palabra, de mantenerte en oración, te va a llevar a la plenitud con Dios. Porque todo eso hace que tú deseches lo que a Dios no le gusta. Una cosa te lleva a otra, sin necesidad de eso. O sea, solo el Espíritu te va moldeando, te va llevando, te va formando. Y a la medida que te va formando, cada día te acercas mucho más. Cada día eres más parcera de Dios. Así es. Yo lo llamo así, término cariñoso, porque la verdad ese es mi parcero. Así es. Claris, muchas gracias por tu testimonio y por cómo nos das a entender las cosas de Dios en tu vida.